Capítulo 505. Dios negro. Ansem miró a esas personas. Esas personas no tenían herramientas de pesca ni pertenencias personales, por lo que no parecían estar pescando aquí. Vete a la mierda, dijo Ansem con frialdad. Tienes bastante temperamento. Pero me temo que no te han dicho a quién pertenece este lugar. El líder del grupo de personas, un hombre de mediana edad, no se enojó, pero le sonrió fríamente a Ansenador. Esas personas no tomaron en serio las palabras de Ansenador. Caminaron hacia Ansem, suspiró y comenzaron a sacar la bolsa que Ansem usaba para colocar el pescado que pescaba. ¿No me escuchaste? No me hagas decirlo otra vez. Ansem frunció el ceño y dijo. Ja, muchacho, eres duro. Sin embargo, Black Hawk Shelter no es el lugar adecuado para que te pongas duro. El hombre de mediana edad alcanzó a agarrar el pescado en la bolsa de Ansenador. Nuestro jefe en Black Hawk dice que la mitad de las ganancias en el lago congelado deben entregarse al Black Hawk Shelter. Tienes 7 peces aquí, así que te lo haré más barato y solo te quitaré 3 anchoas doradas. Ansem había escuchado que dado que el lago congelado estaba cerca de uno de los 3 refugios más grandes, Black Hawk Shelter, la gente de Black Hawk Shelter cobraría algunas tarifas a las personas que pescaban allí. Normalmente, solo se cargaría un pez primitivo, y luego la persona podría pescar todo el tiempo que quisiera. Estas personas le pidieron 3 peces a Ansem, que eran los más valiosos. Obviamente, estaban celosos de los logros de Ansem y planeaban chantajearlo. Inicialmente, Ansem planeó darles un pescado cuando se encontrara con personas del refugio del Dios Negro. Después de todo, era su lugar. Sin embargo, estas personas querían chantajearlo, lo que hizo que Ansem se resistiera a darles ni siquiera un pescado. Al ver que el hombre de mediana edad se acercaba a su espalda, Ansem no habló, pero le pisó la mano. El golpe fue rápido y feroz, que el hombre de mediana edad no pudo esquivar de ninguna manera. Ansem le pisó la mano y de repente gritó como un cerdo. «¡Maldita sea! Se atrevió a atacarnos». El resto de la gente vio a Ansem haciendo un movimiento y rápidamente convocaron a sus almas de bestia, golpeando a Ansem inmediatamente. Parecía que estaban siendo despiadados y apuntaban a las partes vitales de Ansenador. Los ojos de Ansem se volvieron fríos. Cuando otras personas intentaron matarlo, por supuesto que no sería hablando. Cuando las armas estaban a punto de alcanzarlo, agitó su mano derecha. Con el destello de 3 luces violetas, todas las armas fueron cortadas en pedazos, y 3 personas en el frente fueron cortadas en el pecho y murieron inmediatamente. Las otras 2 personas sobrevivieron afortunadamente porque no corrieron tan rápido. Llenos de terror, se dieron vuelta para correr mientras gritaban. «Vete ahora. La gente de Black Hawk Shelter está cerca y estarán aquí en un minuto». Wantong corrió y dijo. Ansem asintió levemente y dijo, «Tú también deberías ir. Evite esta área por el momento». Después de separarse de Wantong, Ansem abandonó el lago helado. No quería empeorar las cosas entre él y Black Hawk Shelter, por lo que no había necesidad de buscar problemas. Sin embargo, cuando Ansem acababa de salir del lago helado, una docena de montículos corrieron hacia él y se acercaron a él en breve. Obviamente, estaban apuntando a él. «Jefe, él es quien mató a nuestros hermanos». Entre la docena de monturas, una era la del hombre de mediana edad que se había escapado. Señaló a Ansem y gritó. La docena de monturas rápidamente rodearon a Ansenador. Su líder, un hombre con cota de malla negra con ojos como de halcón, miró a Ansem y dijo fríamente, «¿Mataste a mis hombres?» Estaban tratando de matarme, así que, por supuesto, no podía elegir que me mataran, dijo Ansem, mirando al hombre de la cota de malla. Los hombres de la cota de malla negra rápidamente convocaron un cuchillo de alma de bestia que era estrecho y largo. Le apuntó a Ansem y dijo, «No importa por qué, mataste a mis hombres en el lugar de ese refugio de Dios, así que merecías morir». Como dijo, los hombres rápidamente cortaron con el cuchillo a Ansenador. El cuchillo era tan rápido que era una luz negra, que llegó a la cara de Ansem en un segundo. Ansem rápidamente cambió su expresión. El ataque de los hombres chantajeados fue tan rápido que Ansem no pudo esquivarlo por completo con su velocidad. Tuvo que rugir y convocó a la gárgola para que bloqueara el golpe con sus garras.
Cuando sus garras estaban a punto de chocar con el largo cuchillo del hombre de la cota de malla negra, el largo cuchillo desapareció inesperadamente. Cuando apareció de nuevo, cortó el pecho de Ansenador. La sangre comenzó a salir de la herida de Ansen en el pecho. Afortunadamente, Ansen retrocedió en el tiempo y desvió la mayor parte de la fuerza del cuchillo. Además, el glifo de gárgola también hizo que su piel fuera más dura para bloquear el daño. De lo contrario, Ansen habría sido destripado por este ataque. Las habilidades con el cuchillo de este hombre con cota de malla eran muy extrañas y su condición física era increíble, definitivamente mucho más dura que Tiegi. Ansen no murió por el ataque, lo que sorprendió ligeramente a los hombres de la cota de malla. Sin embargo, no dejó de atacar, sino que volvió a atacar a Ansen con su cuchillo. Varias personas en el grupo también convocaron sus armas de alma de bestia para correr hacia Ansenador. A juzgar por su velocidad, todos eran evolucionistas con una condición física superior a 100. Ansen sabía que no podía quedarse, o definitivamente moriría allí. Usando Hirsi Mantre y Overload al mismo tiempo, Ansen rápidamente se alejó y corrió. Sin embargo, esas personas sitiaron a Ansen y no había ningún lugar al que ir. Ansen tuvo que correr hacia dos de ellos. Las dos personas atacaron a Ansen sin dudarlo. Ansen se movió de izquierda a derecha, como un sauce en el viento, esquivando los ataques de ambas personas. Sin embargo, no había forma de esquivar el ataque de los hombres chantajeados que lo perseguían. Su espalda se volvió sangre inmediatamente. Ansen apretó los dientes y guardó silencio. Se alejó tan rápido como sus piernas se lo permitieron y rompió el asedio de las dos personas, corriendo rápido sobre el campo de hielo. Sabía que no podía quedarse. La aptitud del hombre de la cota de malla era incluso más fuerte que la suya. En términos de condición física y habilidades con el cuchillo, el hombre era el mejor de los mejores. Con la ayuda de los evolucionistas con un nivel de condición física superior a 100, Ansen definitivamente moriría si decidiera quedarse. No podíamos dejar que se fuera con vida. El hombre de la cota de malla llevó al grupo de personas a perseguir a Ansen, mostrando un fuerte deseo de deshacerse de él. Los recursos en el campo de hielo eran tan limitados que era completamente normal luchar por ellos. El dios negro no toleraría ningún desafío a sus intereses o autoridad, de lo contrario, no habría forma de que pudiera liderar el refugio del dios negro. Ansen sabía que la competencia por los recursos era acalorada, pero no esperaba que fuera tan feroz. Para empezar, la velocidad de Ansen era menor que la de Blackhood. Sin ningún lugar donde esconderse en el campo de hielo, no había manera de que pudiera escapar así. Si no hubiera otros evolucionistas, podría intentar luchar contra Blackhood, arriesgando su vida. Sin embargo, dadas las circunstancias, solo pudo intentar huir. Ansen se volvió rápidamente y corrió hacia el lago helado nuevamente. Al ver a Blackhood acercándose a él, Ansen saltó dentro de uno de los agujeros de hielo y desapareció. Capítulo 506. Luchando bajo el agua. Cuida los agujeros de hielo cercanos. No creo que no salga, ordenó fríamente Blackhood. La temperatura del agua en el lago helado era increíblemente baja. Incluso alguien con un nivel de condición física superior a 100 no podría durar mucho bajo el agua. Además, Ansen no podía respirar bajo el agua, razón por la cual Blackhood creía que Ansen no podía permanecer más de 5 minutos bajo el agua antes de aparecer en otros agujeros de hielo. En ese momento, incluso si Ansen quisiera pelear de nuevo, casi moriría congelado, lo que haría que Blackhood lo matara más fácilmente. Sin embargo, después de que Ansen entró al agua, no murió congelado como predijo Blackhood. Aunque el agua del lago estaba increíblemente fría, Ansen todavía tenía piel de jade y la cota de malla del lobo nevado. El frío no le afectó demasiado. Sin embargo, no se atrevió a permanecer mucho tiempo bajo el agua. Después de todo, no tenía la capacidad de respirar bajo el agua. Aunque pudo contener la respiración durante menos de una hora debido a su estado físico, no pudo sobrevivir más tiempo. Además, había peces bajo el agua. Ansen tenía miedo de encontrarse con criaturas peces avanzadas. Bajo el agua, su capacidad para luchar era mucho peor que en tierra. Ansen nadaba debajo del hielo. Algunas criaturas peces se acercaban para atacarlo de vez en cuando, y todas quedaban sin sentido por el puño de Ansenador.
Ninguno de ellos se atrevió a acercarse a él nuevamente. La razón por la que Hansen no mató a esos peces fue porque temía que los cuerpos de los peces flotaran hacia la superficie, lo que expondría su ubicación bajo el agua. Después de todo, el lago helado era enorme. Si nadaba más lejos y trepaba, naturalmente podría escapar con éxito. Después de que Hansen nadó por un tiempo, sintió que algo andaba mal con la corriente. La corriente detrás de él parecía moverse. Se dio la vuelta y encontró una criatura plateada que parecía una anguila, que corrió hacia él como un torpedo. El cuerpo plateado, tan ancho como un cubo, agitó el agua, lo que hizo que Hansen rodara antes de estabilizarse. La anguila se dio la vuelta y corrió hacia Hansen nuevamente. Hansen pensó que ese no era el camino a seguir, por lo que se movió hacia un lado para esquivar la anguila y clavó sus garras en sus escamas plateadas. Como si estuviera trepando a un árbol, Hansen envolvió sus brazos y piernas alrededor del cuerpo de la anguila. No importa cómo rodara la anguila, Hansen se quedó pegado a la criatura. Aunque las garras estaban enloquecidas, lo que las hacía más resistentes que las armas divinas ordinarias, solo perforaron el cuerpo de la anguila 2 pulgadas. La anguila era tan fuerte que definitivamente era una criatura con sangre sagrada. En el agua, Hansen no era rival en absoluto. Cerró los ojos y sujetó con fuerza la anguila mientras rodaba. Con las toxinas en las garras, la anguila no debería poder sobrevivir por mucho tiempo. La anguila rodó con tanta fuerza que fue increíblemente rápida en el lago. Hansen permaneció en la anguila durante mucho tiempo y sintió que algo andaba mal. La anguila resultó nadar cada vez más profundamente. Hansen no sabía qué tan profundo era el lago, pero la presión aumentaba cada vez más. Incluso con su condición física y su cota de malla de lobo nevado, todavía se sentía terrible por la presión. ¿Es posible que este tipo sea inmune al veneno? Mientras Hansen se sentía deprimido, de repente sintió un vacío debajo de sus pies y cayó. Lo primero que pensó Hansen fue que la anguila había saltado del agua. Sin embargo, negó la idea de inmediato. Estaba cayendo del agua y no subió para nada. Hansen rápidamente abrió los ojos para mirar, y lo que vio lo dejó aturdido. Golpear. Hansen y la anguila cayeron al suelo cristalino. Afortunadamente, Hansen actuó lo suficientemente rápido como para voltearse sobre la espalda de la anguila, haciendo que la anguila sufriera el impacto. Al salir del agua, la anguila se meneó como una serpiente sobre el suelo cristalino. Sin embargo, los lugares heridos por las garras en su cuerpo se habían vuelto morados y negros, fácilmente visibles en su cuerpo plateado. Hansen no pensó demasiado y cortó la anguila con las garras como loco, causando herida tras herida en el cuerpo plateado. La anguila luchó por defenderse, pero estaba muy envenenada. Habiendo salido del agua, pronto dejó de luchar y quedó inmóvil en el suelo. Criatura de sangre sagrada, anguila plateada asesinada. Alma de bestia de anguila plateada ganada. Come su carne para ganar de 0 a 10 puntos genéticos sagrados. Hansen estaba emocionado. Sin embargo, no miró el cuerpo de la criatura asesinada. Mirando al frente, Hansen se sintió incrédulo. Hansen no sabía si la Atlántida, la ciudad legendaria, era real. Sin embargo, este lugar lo sorprendió tanto como encontrar la Atlántida. Un velero gigantesco estaba anclado en el fondo del lago. El agua evitó el velero y formó un espacio esférico bajo el agua. Hansen y la anguila plateada cayeron a la izquierda del barco. De pie en el barco, Hansen parecía una hormiga. Este velero era 10 veces más grande que Daphne. Sin embargo, parecía demasiado antigua para ser una nave espacial. Hasta donde Hansen pudo ver, no había espacios en el material del barco. Parece como si hubiera sido tallado en una pieza entera de cristal. Un proyecto tan grande solo era posible en la Alianza. En el santuario de Dios, no había mecanismos disponibles y era imposible tallarlo a mano. A juzgar por los enormes remos plateados, los humanos no deberían poder manipular este barco. Mientras Hansen estaba aturdido, de repente escuchó ruidos del misterioso barco de cristal. Mirando en la dirección del ruido, Hansen vio algo saliendo de las cámaras del barco. Con el brillo de la luz dorada, los ojos de Hansen estaban incluso picantes. La cosa apareció gradualmente ante su vista, y lo primero que vio fue una pinza de cangrejo, seguida por el cuerpo de un cangrejo dorado.
Descendió lentamente por la cuerda. Al ver hacia dónde se dirigía el cangrejo dorado, Hansen originalmente pensó que se dirigía a sí mismo. Sin embargo, el cangrejo dorado corrió rápidamente hacia el cadáver de la anguila plateada. «Maldita sea. Este tipo quiere robarme la comida. ¿No sabes que soy famoso por ser mezquino?» Hansen se enfureció. Sin tener en cuenta sus heridas, Hansen agitó sus garras hacia el cangrejo dorado. El cangrejo dorado era naturalmente mucho más grande que los cangrejos comunes. Sin embargo, no era demasiado grande entre las criaturas, aproximadamente del tamaño de un jeep. Como los cangrejos comunes, solo podía trepar de lado. Las criaturas con defectos como este eran las favoritas de Hansenador. Fue hacia la parte posterior del cangrejo y aralló el caparazón dorado. Ojalá el maldito cangrejo muriera envenenado. Hansen cortó el cuerpo de la anguila plateada según la proporción que habían acordado mediante gestos. Al ver que el cangrejo dorado hacía su parte con su pinza, Hansen maldijo por dentro. Capítulo 510. Cuchillo tornado en un rincón remoto del lago helado. Hansen hizo un agujero en el hielo debajo del agua y salió. Se sacudió el agua de su cuerpo y rápidamente abandonó el lago hacia el campo de hielo al ver que no había nadie alrededor. Hansen quería ir a Starbell Shelter para preguntarle a Lee Shinglun sobre la información detallada de Black Hawk Shelter. Solo cuando tuviera más información sobre su enemigo podría golpearlo con más fuerza. Especialmente, Hansen debe descubrir las habilidades con el cuchillo de Black Hawk. Lee Shinglun se alegró mucho de que Hansen lo visitara. Al escuchar a Hansen explicar su conflicto con Black Hawk, frunció el ceño y dijo: «Black Hawk es cada vez más arrogante y lascivo». Lee Shinglun le explicó en detalle los antecedentes de Black Hawk a Hansen, lo que hizo que Hansen frunciera ligeramente el ceño. La familia de Black Hawk era bastante normal, pero él trabajaba para una fuerza de la Alianza, lo que hacía casi imposible que Hansen lo matara en la Alianza. Entre todos los refugios, él era el más fuerte en el campo de hielo. Además, cada mes aportaba una gran suma de ingresos a la fuerza de la Alianza, lo que le daba un fuerte apoyo. No fue fácil derrotarlo. En cuanto a las habilidades con el cuchillo de Black Hawk, todo lo que Lee Shinglun sabía era que se llamaba Tornado Knife. Tampoco sabía cómo funcionaba. Lee Shinglun solo sabía que cuando Black Hawk hiciera el movimiento, el cuchillo desaparecería por un momento, como si fuera teletransportado. Por supuesto, Black Hawk era simplemente un evolucionista, por lo que no podía tener la capacidad de teletransportar el cuchillo. Debe haber algunas técnicas especiales que no conocían. Tornado Knife, ¿te suena familiar de alguna manera? Hansen sintió que había oído hablar del nombre en alguna parte. Pensando en ello, Hansen recordó que Tang Zenliu había dicho una vez que una de sus habilidades con el cuchillo era Tornado Knife. Sin embargo, por lo que Hansen podía recordar, Tang Zenliu no tenía la capacidad de hacer desaparecer su arma. ¿Este dios negro estaría relacionado con Tang Zenliu? Hansen estaba decidido a preguntarle primero a Tang Zenliu cuando regresara, para descubrir de qué se trataba Tornado Knife. Después de regresar a la Alianza, Hansen le pidió a Ji Yanran que le consiguiera el número de Tang Zenliu en el ejército. Luego, Hansen se puso en contacto con Tang Zenliu. La fisión atómica que ella practicó fue excelente tanto en fuerza como en perseverancia. Por eso sus técnicas estaban bastante equilibradas. No hubo técnicas extremas. Entonces, si te encuentras con alguien que es mucho más rápido que tú, ¿qué harás? Hansen realmente no quería preguntarle, solo expresó su preocupación. Inshuan lo pensó y dijo: «Evítelo con mi juego de pies y luego encuentre la oportunidad perfecta». Inshuan pensó que estaba usando preguntas para enseñarle y se sintió muy feliz por dentro, sin atreverse a tomar la pregunta de Hansen a la ligera. Si no puedes esquivarlo y tienes que luchar con tu oponente, ¿entonces qué? Hansen volvió a preguntar. Si luchamos por la vida o la muerte, el más rápido definitivamente ganará. Si no soy más rápido que mi oponente, solo podría mejorar mi fuerza. Dijo Inshuan después de una seria consideración. ¿Por qué fuerza? Hansen la miró sorprendido. Inicialmente pensó que Inshuan diría que aumentara su defensa. Inshuan pensó que Hansen la estaba poniendo a prueba,
por lo que organizó sus palabras y dijo: si uno es rápido, entonces su fuerza no debe ser demasiado fuerte. Si soy lo suficientemente fuerte, no moriré por su ataque. Sin embargo, mi golpe lo matará. Ese es un método. Aunque lo que dijiste podría funcionar, no es la respuesta que quiero. Hansen sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Este método no funcionaría contra Tornado Naif. Para empezar, la fuerza de Blackhood era más fuerte que la de Hansenador. Incluso si cambian un golpe por otro, Hansen sería quien sufriría más. No soy lo suficientemente inteligente. Por favor, instrúyame, entrenador. Inshuan no podía pensar en una manera de ganar cuando sus oponentes eran más rápidos que ella. Hansen quería decir que no lo sabía, pero cuando vio a Miss Perfume, Hansen de repente pensó en una cosa. La última vez, cuando le estaba enseñando, le estaba explicando las técnicas del Sutra Dongshuan. En ese momento, explicó varias técnicas que estaba practicando. Sin embargo, al pensar en esas técnicas, los ojos de Hansen de repente se iluminaron. No se trataba de esas técnicas, sino de otras palabras del Sutra Dongshuan. Las otras palabras también se incluyeron en las partes del Dongshuan Sutra que Hansen ya había traducido. Estaba relacionado con lo que Hansen había aprendido sobre el juego de pies, pero Hansen no pudo percibirlo completamente. En esta época del año, Blackhood convocaría a una gran cantidad de personas para que vinieran a la playa a cazar peces serpiente. Hansen llegó temprano al río de hielo. Sin embargo, no fue a cazar, sino que cavó una cueva de hielo en la que solo cabía una persona en un cuarto de la playa. Luego se escondió en la cueva y amontonó nieve en el exterior. No importa cuánto pensara Blackhood, no podía predecir que alguien estaría escondido en la cueva de hielo durante varios días. Después de que el gran grupo de peces serpiente llegó a la orilla, llevó a la gente a limpiar el lugar y no encontró a Hansenador. Capítulo 513. Rey pez serpiente. Hansen estaba escondido dentro de la cueva de hielo, mordiendo la carne seca mientras observaba la situación desde el espacio que mantenía deliberadamente. Una gran cantidad de peces serpiente comenzaron a salir del río helado y llegaron a la playa cubierta de hielo. Llegaron más y más peces, pero nadie sabía lo que intentaban hacer. Más de 1000 personas se habían reunido en el refugio del dios negro, cazando el pez serpiente que había llegado. Los peces serpiente parecían serpientes marinas. De hecho, a diferencia de las serpientes, no tenían colmillos ni dientes. Debido a que estaban cubiertos de baba, las armas se deslizaban fácilmente sobre su piel. Si uno queda enredado por la criatura, sus afiladas escamas en el estómago podrían incluso romperle los huesos. Si no hubiera un grupo grande cazando peces serpiente juntos, un pequeño número de personas fácilmente serían asediadas por el pez serpiente y asesinadas. La gente común no tenía las condiciones para matarlos. Solo una fuerza grande como Blackhood podría organizar algunas personas nuevas para cazar peces serpiente juntos. Debido a que el rey pez serpiente de sangre sagrada no había aparecido, los evolucionistas fuertes con un nivel de condición física superior a 100, incluido el propio dios negro, no hicieron ningún movimiento. Todo lo que hicieron fue llevar a miles de evolucionistas a cazar criaturas en la playa. Los peces serpiente primitivos eran todos negros. De vez en cuando se podían observar algunos peces serpiente de mayor tamaño con un león dorado en el lomo, que eran los mutantes. Hansen no había visto al rey pez sangre sagrada, pero escuchó que el rey pez sería más pequeño, incluso más pequeño que los primitivos. Probablemente era del tamaño de una cobra ordinaria. Debido a esto, Hansen quería robar al rey pez serpiente de sangre sagrada. Si fuera más grande, no podría quitárselo ni siquiera después de robarlo. El rey pez serpiente de sangre sagrada tenía un tamaño perfecto. Pasaron de 2 a 3 días desde que el pez serpiente llegó a la orilla hasta que regresó al océano, por lo que Hansen no tenía prisa. El frío dentro de la cueva de hielo no tuvo mucho efecto sobre él. Sin embargo, se sentía incómodo gateando y tuvo que usar Hadeskin para sentirse mejor ya que no podía moverse. Estás muerto, definitivamente te mataré. Matarte. Blackhood estaba tan enojado que estaba de pie, maldiciendo en dirección a Hansenador. Cuando regañó a Hansen, movió la espalda, lo que hizo que su herida fuera tan dolorosa que su rostro se volvió sombrío. Blackhood se enojó mucho.
No solo casi fue asesinado por un ataque furtivo, sino que también le robaron a su rey pez serpiente de sangre sagrada. Además, quien hizo todo eso fue alguien que pensó que había muerto debajo del lago helado. Desde que llegó al segundo santuario de Dios, Blackhood nunca había sufrido tanto, lo que lo enojó tanto que estuvo a punto de vomitar sangre. Anshen ignoró lo que hizo Blackhood y se alejó en la anguila plateada, aterrizando en un lugar remoto. Convocó a Meopt y lo alejó del territorio de Blackhood Shelter. La. Soy un maestro de la barbacoa. Anshen asó el pez serpiente que había desollado en la cómoda estufa que trajo consigo y tarareó alegremente una pequeña canción. No fue fácil ponerle las manos encima a una criatura de sangre tan sagrada. Este rey pez serpiente de sangre sagrada le daría al menos 8 o 9 puntos genéticos sagrados. Lo más importante fue que esta criatura fue robada de Blackhood, lo que hizo que Anshen sintiera que era muy sabrosa. Con solo oler la fragancia de la barbacoa, no pudo evitar que se le hiciera la boca agua. Desafortunadamente, solo vienen a la costa una vez al año. De lo contrario, sería muy bueno si todavía pudiera querer todos los días, pensó Anshen mientras hacía una barbacoa. Antes de que terminara la barbacoa, Anshen vio a un hombre acercándose en la nieve afuera. ¿Los chicos de Blackhood están aquí? Anshen se sorprendió, miró en esa dirección y no lo parecía. Si fuera la gente de Blackhood Shelter, deberían ser más de una persona. La persona se acercó y Anshen vio cómo se veía. Fuera de las expectativas de Anshen, conocía al hombre. Aunque no se conocían, tenía una impresión más profunda de él. El nieto del senador Yi Dongmu. Cuando Anshen participó en el concurso del primer santuario de Dios usando la identidad de Dalers, Anshen venció a Yi Dongmu para quedar entre los 10 primeros. Y la reina de las hadas fue su recompensa por ser una de las elegidas. Después de eso, nunca volvió a escuchar noticias sobre Yi Dongmu. Inesperadamente, Anshen se topó con la persona aquí. Dame la mitad restante de tu carne y podrás usar mis condimentos como quieras. De hecho, los condimentos de Anshen no eran valiosos. Sin embargo, como eran raros, valían algo en este lugar. Sin siquiera parpadear, Yi Dongmu atravesó la mitad de la carne mutante hacia Anshen y le dijo, «Dame los condimentos. Me gusta una persona decisiva como tú». Anshen le dio los condimentos a Yi Dongmu y tomó la carne mutante con placer. Anshen le preguntó a Yi Dongmu, sorprendido. «Tranquilo, no hay riesgos. Solo te pido que atraigas a la criatura por mí. El resto es mi trabajo». Esa criatura había sufrido en mis manos, por lo que no saldría si yo estuviera allí, dijo Yi Dongmu en voz baja. Anshen no dijo nada más y siguió a Yi Dongmu hacia las montañas nevadas. Como dijo Yi Dongmu, no se adentró en las montañas, sino que se detuvo después de escalar una montaña. Simplemente camina delante de mí. Cuando la criatura haya salido, corre en mi dirección. Yi Dongmu cavó un hoyo en la nieve y se acostó, pidiéndole a Anshen que lo enterrara con la nieve. Anshen sabía que, al igual que él, Yi Dongmu también era un asesino. No dijo mucho y siguió las instrucciones de Yi Dongmu, caminando por el valle delante de él. Mirando a su alrededor, todo lo que pudo ver fueron continuas montañas cubiertas de nieve. No había criaturas, y mucho menos criaturas con sangre sagrada. ¿Qué criaturas habría aquí? Anshen miró durante un rato y no vio ninguna criatura. Cuando Anshen se impacientó, de repente escuchó el ruido de unos cascos. Desde lejos, vio una criatura parecida a un búho con un par de astas corriendo desde detrás de una montaña. Sus pezuñas eran bastante anchas, lo que le impedía quedar atrapado en la nieve. Corrió hacia Anshen rápidamente, cada vez más rápido. De hecho, hay una criatura. Anshen no sabía si este era de quien estaba hablando Yi Dongmu. Se dio la vuelta para correr hacia donde se escondía Yi Dongmu. La criatura parecía poder volar, corriendo rápido sobre la nieve. Afortunadamente, Anshen estaba cerca de donde se escondía Yi Dongmu y pronto lo alcanzó. La criatura siguió a Anshen y se acercó rápidamente a él. Yi Dongmu emergió rápidamente de debajo de la nieve, apareciendo debajo del estómago de la criatura, apuñalando su daga en su estómago, haciendo un corte largo. La criatura sangraba sobre su estómago. Olvidándose de Anshen, relinchó, se dio la vuelta y echó a correr. Sin embargo,
Yi Dong-mu nunca lo dejaría pasar. Al alcanzarlo, cortó a la criatura repetidamente. La criatura finalmente cayó al suelo silenciosamente. Buenas habilidades, buen juego de pies. Ansem no pudo evitar felicitarlo. De hecho, Yi Dong-mu había hecho grandes progresos en estos años. Además, estuvo en el segundo santuario de Dios varios años antes, por lo que había mejorado enormemente sus puntos genéticos. Si fuera Dolar, habría matado a la criatura con el primer golpe. Tenía que sujetar a la criatura atada con ambas manos y pegarse a ella. No tenía ninguna posibilidad de volver a tocar la daga. Sin embargo, Ansem estaba disfrutando del espectáculo, aplaudiendo al ver algo bueno, lo que hizo que Yi Dong-mu se sintiera tan molesto que estuvo a punto de vomitar sangre. «Ven y ayúdame». Yi Dong-mu no pudo aguantar más y le gritó a Ansenador. «Eso no está bien. Teníamos un acuerdo. Me das el 20% de la carne y todo lo que tengo que hacer es atraer a la criatura de sangre sagrada. No me importarán otros negocios». Ansem sacudió la cabeza y dijo. «Si esta criatura huye, no obtendrás nada», exclamó Yi Dong-mu nuevamente. «Si quieres que haga un movimiento, está bien. Sin embargo, de esa forma no podríamos partir la carne así. Debo tener el 60% de la carne. El 20% es mi recompensa por liderarlo. Y el otro 40% es lo que debería tener por colaborar contigo para matarlo». Ansem contó los dedos y dijo. «El 60% está bien. Ayúdame a matarlo y podrás quedarte con el 60% de la carne». Yi Dong-mu no estaba de humor para negociar con Ansenador. Su principal objetivo era tratar de obtener el alma de la bestia. La carne era menos importante. «Está bien, eso es un trato». Luego, Ansem se levantó, convocó sus garras y caminó hacia el Triceratops. «Ayúdame a distraerlo del costado». Al ver a Ansem acercarse, Yi Dong-mu dijo rápidamente. Sin embargo, Ansem no le prestó atención. Caminó directamente hacia el Triceratops. El Triceratops notó a Ansem y corrió hacia él con los ojos rojos. Casi parece una locomotora a toda velocidad, increíblemente aterradora. Ansem todavía caminaba hacia el Triceratops a velocidad normal. En el momento en que estaba a punto de chocar con el Triceratops, el cuerpo de Ansem de repente se echó hacia atrás. El Triceratops corrió sobre el cuerpo de Ansem. Ansem yacía en el espacio entre sus piernas. El Triceratops siguió adelante pero no lastimó a Ansem en absoluto. Ansem se quitó el polvo de la nieve de su cuerpo y se levantó. El Triceratops gritó mientras la sangre le salía del estómago. Se meneó y cayó al suelo con un ruido sordo. Luchó varias veces pero no pudo volver a levantarse. Yi Dong-mu saltó de la parte posterior del Triceratops, observó cuidadosamente a la criatura que luchaba y vio 3 marcas en su estómago que recorrían todo su cuerpo. Obviamente, Ansem los dejó cuando gozó a la criatura. Yi Dong-mu miró fijamente a Ansem durante un largo rato. Capítulo 517. La vergüenza de los soldados. Yi Dong-mu miró fijamente al ángel que se comía el Triceratops, sintiéndose aturdido. Le resultaba muy difícil imaginar que el ángel que parecía una niña podría consumir la mejor mitad de la carne del Triceratops en poco tiempo y no parecía detenerse pronto. Se giró y miró a Ansem, viendo que Ansem estaba comiendo las sobras de la barbacoa. La expresión de Yi Dong-mu se volvió más complicada. Como descendiente de un senador, era alguien que había visto mucho. Sin embargo, nunca había visto a alguien como Ansem que alimentara a una mascota humanoide de sangre sagrada con toda su carne de sangre sagrada desde que ingresó al segundo santuario de Dios. Los recursos en el campo de hielo eran extremadamente limitados. Aunque esta criatura era grande en tamaño, de todos modos era una criatura de sangre sagrada. Darle todo esto a la mascota hizo que incluso Yi Dong-mu se estremeciera. En este punto, Yi Dong-mu tuvo que reevaluar a Ansenador. Fuerte, lascivo y descuidado. Incluso Yi Dong-mu se sintió desconcertado por los antecedentes de Ansenador. Ya era hora. Debo regresar a la alianza ahora. Nos vemos la próxima vez. Después de que el arcángel terminó de comerse el Triceratops, Ansem se despidió directamente. Aunque mientras He Yanran no lo llamara, estaba inactivo y tenía tiempo libre infinito, todavía regresaba de vez en cuando en caso de que He Yanran se preocupara.
Yo también regresaré a la Alianza. Vamos juntos. Aunque Yi Dongmu no necesitaba regresar a la Alianza, quería saber sobre los antecedentes de Hansen y quién era. Las dos personas se teletransportaron de regreso a la Alianza desde Starvale Shelter. Yi Dongmu inmediatamente buscó toda la información sobre Han Senador. El hecho de que el nombre de Hansen fuera real estaba fuera de las expectativas de Yi Dongmu. Después de buscar los materiales de Hansen, Yi Dongmu se sintió bastante extraño. A juzgar por los antecedentes de Hansen, era un tipo tan común y corriente que no coincidía en absoluto con sus logros. Según su información, la mayor diferencia en la vida de Hansen fue su novia Ji Yanran. Sin embargo, aunque los Jis eran una familia increíblemente prominente, Hansen solo conoció a Ji Yanran después de que fue a la academia militar. Antes de eso, no recibió ninguna ayuda de los Jis. Incluso ahora, los Jis no habían estado ayudando a Han Senador. Antes de que Ji Yanran se casara con el chico, los Jis no tenían ninguna razón para ayudarlo. Aún se desconocía si se casaría con Han Senador. Aparte de eso, Yi Dongmu se sintió increíble al leer sobre el crecimiento de Han Senador. Yi Dongmu pensó que si fuera Hansen, nunca habría logrado lo que logró Han Senador. Además, según la información, Hansen había ingresado al segundo santuario de Dios por menos de un año. El hecho de que tuviera tanta aptitud en el campo de hielo con recursos limitados hizo que Yi Dongmu se sintiera incrédulo. ¿Cómo lo hizo? Yi Dongmu no pudo evitar fruncir el ceño. Hansen regresó con Daphne, tratando de encontrarse con Ji Yanran. Sin embargo, en la puerta, Anye lo bloqueó. Ambos somos guardias, ¿por qué te ocupas de mis asuntos? Hansen estaba muy molesto con Anye. Desde que ella llegó, no tuvo muchas posibilidades de estar a solas con Ji Yanran. Porque dije que no, Anye se mantuvo fría y dijo: ¿Qué pasa si debo entrar? Hansen estaba enojado y preguntó con frialdad: ¿Puedes probar? Anye miró a Hansen con indiferencia, como si estuviera mirando a un hombre muerto. Hansen inmediatamente quiso entrar por la fuerza. Solo porque era una superadora, Anye estaba siendo increíblemente arrogante, lo que lo cabreaba. Las puertas de la oficina de Ji Yanran se abrieron de repente y Ji Yanran salió del interior. Tomó la mano de Hansen y le dijo a Anye: Coronel Anye, él también es mi guardia. Tiene derecho a verme en cualquier momento. Lo siento, señorita Ji. La orden que recibí fue proteger tu seguridad al 100%, descartando todos los elementos inseguros. Anye dijo con calma: Por favor, capitán. Esto es en el ejército, dijo Ji Yanran, un poco molesto. Anye no volvió a hablar, pero tenía el mismo aspecto y no tomó en serio las palabras de Ji Yanran. Ji Yanran no dijo nada más y llevó a Hansen a su oficina. No tengas ningún conflicto con ella en el futuro. Ella te matará, le dijo Ji Yanran impotente a Han Senador. ¿Un guardia puede ser tan arrogante, faltando tus palabras? Dijo Han Senador. Técnicamente hablando, ella es mi guardia. Sin embargo, no merezco tener un guardia así en mi puesto actual. Ella fue arreglada por esa persona de mi familia. De hecho, ella solo lo escucha y mis palabras son básicamente inútiles, dijo Ji Yanran impotente, apoyándose en Han Senador. Sin embargo, ella también lo hace por mi seguridad, así que no la provoques en el futuro. Hansen asintió. También sabía que la seguridad de Ji Yanran dependía de Anye. Era imposible para ella contar con él como su guardia ya que él estaba fuera todo el tiempo. Cuando Hansen salió de la habitación de Ji Yanran, ya era de noche. Anye todavía estaba vigilando la puerta. A juzgar por su posición, parecía que ni siquiera se había movido en las últimas horas. Los hombres como tú son una vergüenza para todos los soldados. Cuando Hansen acababa de salir de la habitación, de repente escuchó a Anye decir con frialdad: ¿Estás hablando de mí? Hansen se dio vuelta, miró a Anye y preguntó: Los más repugnantes son los hombres que viven de mujeres como tú, le dijo Anye a Hansen, disgustada. Hansen miró a Anye de arriba abajo durante varios minutos, pero no dijo nada. ¿Qué estás mirando? Anye se sintió incómoda bajo su mirada y exclamó con frialdad: Con el criterio profesional de alguien que vive de mujeres, te puedo decir que no tienes lo que necesita un hombre para vivir de ti. Probablemente morirás solo, dijo Hansen con seriedad. Tú.
Annie estaba temblando de ira. ¿Crees que eres tan bueno porque eres un superador? Si fuera un superador, podría matarte de un solo golpe. ¿Crees eso? Anshen frunció los labios y dijo: esperaré a que te conviertas en un superador y veré cómo me matas de un solo golpe. La cara de Annie se puso azul. Sin embargo, ella no era alguien buena para hablar. Estaba tan enojada que no pudo decir nada. De hecho, había una razón por la que Annie odiaba tanto a Anshenador. Debido a que su padre murió temprano, fue criada por una madre soltera. Más tarde, la madre de Annie encontró un novio, quien inicialmente trató bien tanto a Annie como a su madre. Tenía buen carácter y trabajaba duro. Incluso Annie, cuando era niña, pensaba que era un buen hombre y lo llamaba padre. ¿Quién sabe si aquel hombre no solo era un gigoló, sino también un fraude? Un par de días antes de casarse con la madre de Annie, les quitó todas sus pertenencias, lo que hizo la vida muy difícil para Annie y su madre. Llegó a odiar mucho a este tipo de hombre. Además, Anshen llegó a Daphne y se convirtió en guardia de Ji Yanran debido al nepotismo. Junto con lo que Annie había escuchado en His, odiaba mucho a Anshenador. No hay que esperar hasta el futuro. Si te atreves a jugar conmigo, puedo demostrarte lo débil que eres y tenemos el mismo estatus, dijo Anshen, curvando los labios. Capítulo 518. La matona Annie, ¿qué deseas? Annie pensó que Anshen quería que ella reprimiera su fuerza para luchar contra él. A Annie eso no le importaba. Incluso si tuviera que reducir su fuerza, creía que podría vencer a Anshen por completo. Vayamos a la sala de entrenamiento, dijo Anshen y caminó hacia la sala de entrenamiento. Ahora no es el momento. Annie no se movió, pero dijo con frialdad: ¿qué? ¿Tienes miedo? Anshen la miró con sarcasmo. Annie lo ignoró y dijo: ahora todavía tengo que trabajar. Te veré en la sala de entrenamiento en 3 horas. Está bien, te esperaré. Anshen apreciaba mucho esta cualidad de ella. De hecho, era una buena soldado, leal a sus deberes. Anshen regresó a su habitación y atrapó el escarabajo unicornio que andaba por todas partes. Sin comer ni beber, no pasó hambre. Anshen intentó alimentarlo con diferentes cosas, pero no le interesaba ningún alimento. Anshen se preguntó cómo se mantenía vivo. A la hora acordada, cuando Anshen llegó a la sala de entrenamiento, vio que Annie se había cambiado del uniforme a un traje de combate blanco. Empecemos, dijo fríamente al ver entrar a Anshenador. ¿Qué deseas? Anshen se quedó afuera y no entró. ¿No quieres que reprima mis fuerzas para luchar contra ti? ¿Tienes miedo ahora? Annie dijo con desprecio. Hermana, ¿cuándo dije eso? No soy ningún idiota. Incluso si reprimes tu propia fuerza. Su vista y sus reflejos no son algo que pueda reducirse. No soy tonto, entonces ¿por qué iba a pedir eso? Anshen frunció los labios. ¿Entonces qué quieres? Annie frunció el ceño. Ambos hemos aprendido boxeo militar, ¿verdad? Dijo Anshenador. ¿Y si lo tengo? Preguntó Annie. Si lo has aprendido, es fácil. Hagámoslo de la manera civilizada. Yo nombro un movimiento y luego tú puedes nombrar un movimiento. Ambos usaremos únicamente las técnicas del boxeo electoral. ¿Si eso es justo? Dijo Anshenador. La forma de combate se centra en el reflejo y la flexibilidad. Si hablamos de movimientos, ¿cómo podemos decidir quién es el ganador? Mover los labios no es divertido, dijo Annie frunciendo el ceño. Solo dime si te atreves a hacerlo. Si no estás allí, puedes irte ahora y mantenerte fuera de mi camino en el futuro, dijo Anshen con desdén. Está bien, veré qué trucos tienes bajo la manga. Annie no creía que Anshen ganaría usando el mismo boxeo militar. Las damas primero. Anda tú. Anshen se sintió relajado, ya que tenía plena confianza. Hablando de movimientos, definitivamente ganaría. Todos los demás elementos fueron descartados y solo importan los movimientos. Era como jugar al Go. Aunque las piezas eran iguales, el método para calcularlas era diferente. Para ganar, la estrategia era clave, que era en lo que Anshen era bueno. La fuerza, la velocidad y los reflejos eran menos importantes. Aunque Annie era superadora, una pelea civilizada como esta acabó con todas sus ventajas. Por otro lado,
Hansen, que era bueno calculando, tenía una ventaja. Golpe en la cabeza. Annie lo pensó y dijo un movimiento de ataque. Golpes laterales, a la izquierda de tus costillas, respondió rápidamente Hansenador. Codo hacia atrás, girando hacia la izquierda para atacar tu cuello. Annie se sintió un poco incómoda. Nunca había intentado hacer el movimiento mentalmente y tuvo que pensar un rato antes de decir algo. Las dos personas intercambiaron 30 movimientos y luego Annie sintió que algo andaba mal. Se encontró atrapada en una situación peligrosa. Aunque los movimientos eran todos iguales, Annie sintió que le resultaba difícil atacar. Cuando se intercambiaron 14 movimientos, ya no se le ocurrió una manera de esquivar los ataques de Hansenador. Perdiste, dijo Hansen satisfecho. Esto es solo hablar. Si fuera en una pelea real, nunca podrías haber hecho eso, dijo Annie, reacia a aceptar su fracaso. Eso está bien. Podemos representar lo que acabábamos de decir. Sin embargo, esta vez ninguno de nosotros usará la fuerza. Simplemente actuaremos lo que dijimos. Hansen se acercó a Annie y le dijo. Está bien, Annie no lo creía. Sin embargo, cuando las dos personas estaban entrenando como acababa de explicar Hansen, Annie no tenía dónde esquivar cuando llegó el 39º movimiento. A menos que usara velocidad y fuerza más allá de Hansen, seguramente perdería. ¿Qué hay sobre eso? ¿Estás convencido? Hansen miró a Annie y dijo. Esta es la primera vez que hago esto. No soy como tú, que habla todo. Annie no estaba convencida. No creía que sería inferior a Hansenador. Está bien. Lo podemos hacer de nuevo. Te golpearé hasta que estés convencido. Hansen frunció los labios y dijo. Está bien, pero esta vez ambos hablaremos y actuaremos. Annie pensó que había perdido ante Hansen porque no era buena con la imaginación. Está bien, Hansen sonrió y dijo. Actuar mal no era la parte importante. Capítulo 519. Cazando en el fondo del lago. ¿Realmente te atreves a pelear conmigo? Annie estaba aturdida. No creía que Hansen se atreviera a luchar contra ella. En términos de habilidades de lucha reales, Hansen era bastante débil en comparación con ella. Sí, pero solo con las manos. Hansen sonrió. Hansen se explicó. De lo que estaba hablando era de jugar mano roja. Si ella tuviera que luchar contra él, es posible que Hansen ni siquiera pudiera sobrevivir a 2 o 3 ataques de Annie. Bueno. Después de escuchar la explicación de Hansen, Annie estuvo de acuerdo sin dudarlo. El hecho de que no pudiera usar su fuerza en ese momento la hizo sentir bastante malhumorada. Aunque había muchas limitaciones en términos de jugar manos rojas, podía usar su propia velocidad y fuerza para castigar ligeramente a Hansen y así vengarse. Annie no creía que aún así perdería ante Hansen cuando pudiera usar su propia fuerza y velocidad. Eso nunca podría suceder. Acabas de dar el primer paso. Entonces, esta vez es mi turno, ¿verdad? Hansen le preguntó a Annie. Ella no dijo nada, pero puso su mano derecha sobre la mano derecha de Hansenador. No creía que Hansen pudiera vencerla con su velocidad. ¿Sabías por qué perdiste hace un momento? Hansen le preguntó de repente. ¿Por qué? Bofetada. Annie todavía estaba preocupada por el hecho de que había perdido ante Hansenador. Cuando Hansen lo mencionó, se distrajo de inmediato. Cuando estaba a punto de preguntar por qué, la mano de Hansen ya había golpeado la de ella. Eres una descarada. Annie apretó los dientes, queriendo matar a Hansen de inmediato. El juego se trata de trucos. Si no están permitidos, deberías decirlo antes. Dime, ¿están permitidos los trucos? Preguntó Hansen, sonriendo. Como tú. Bofetada. Cuando Annie acababa de decir 2 palabras, volvió a recibir un golpe en la mano. Annie estaba tan enojada que casi vomitó sangre. Mirando a Hansen con los ojos muy abiertos, casi parecía una tigresa que estaba a punto de tragarse a Hansenador. Hansen jugó manos rojas con Annie desde el principio. Sería difícil para él golpearla incluso con sus habilidades de ataque furtivo, considerando sus reflejos y velocidad como superadores. Sin embargo, debido a que Hansen ya había roto su paz mental antes, ya no podía tratar el juego normalmente, razón por la cual él pudo afectar su estado mental y golpearla inesperadamente. En ese punto,
La mente de Annie se había convertido en un desastre. Ella estaba vigilando a Anshen en cualquier momento. Sin embargo, cuanto más hacía eso, más fácil le resultaba ser golpeada. Bofetada, bofetada, bofetada. Annie miró con los ojos muy abiertos, mirando a Anshen como si hubiera visto un fantasma. Estaba a la vez hosca y enojada. No había manera de que pudiera entender por qué no podría esquivar los ataques de Anshen basándose en su velocidad. Odiaba aún más la desvergüenza y la maldad de Anshen, lo que la distraía cada vez tanto que no podía concentrarse en esquivar sus ataques. Cuando la piedra fue arrojada a un pozo, era probable que se formaran ondas. Lo sorprendente de la mente humana es que a veces sabías que era lo correcto, pero no podías controlar tu propio temperamento y tus pensamientos. Annie sabía que debía calmarse y mantenerse alejada de la provocación de Anshen. Sin embargo, estaba tan molesta en ese momento que las sonrisas de Anshen la hicieron sentir increíblemente enojada. No había manera de que pudiera calmarse. Bofetada, bofetada, bofetada. Annie fue golpeada una y otra vez. No podía tolerar las palabras de Anshen. Auge. De repente, la electricidad retumbó en el cuerpo de Annie, convirtiéndola en una bombilla encendida. Golpeó la mesa con la palma y la convirtió en cenizas. Anshen miró a Annie, horrorizado. Estaba aterrorizado. La fuerza de un superador era tan aterradora que estaba más allá de la imaginación. Si fuera él a quien Annie atacó, Anshen probablemente también se convertiría en cenizas. Afortunadamente, estaba en la alianza, por lo que no había forma de que Annie le pusiera un dedo encima por muy enojada que estuviera. Al ver que Annie estaba tan enojada que temblaba y brillaba, Anshen dijo con una sonrisa: ¿Quieres pegarme porque perdiste? Mirando a Anshen durante un largo rato, las luces desaparecieron del cuerpo de Annie. Sin decir nada, se dio vuelta y se fue. Temía no poder resistir el impulso de matar a Anshen si le decía una palabra más. Gilipollas. Bastardo. Desvergonzado, Annie no regresó a su habitación sino que fue directamente al campamento virtual. Ella desahogó su locura en el campamento virtual como loca. Al ver la mesa de aleación que se había convertido en cenizas, Anshen no pudo evitar escupir la lengua. Decidió no provocar a esa mujer asesina. Si ella ignorara algo y lo golpeara, Anshen no podría sobrevivir a un ataque suyo en absoluto. Serpase da mucho miedo. Come su carne para ganar de 0 a 10 puntos genéticos primitivos al azar. Capítulo 520. Matar al cangrejo dorado. Era muy fácil matar peces en el fondo del agua. Debo poner mis manos en el palacio de cristal. Este es un gran error. Con el Crystal Palace, soy dueño de todo el océano. Anshen estaba encantado. Llamó a Snow Charme y le pidió que derribara a las criaturas en el agua con su lanza, mientras Anshen cocinaba el pescado, sintiéndose relajado. Se come carne de anchoa dorada. Se ganó un punto genético primitivo. Snow Charme mató al primitivo pez espada dorado. Se obtuvo el alma de bestia del pez espada dorado. Come su carne para ganar de 0 a 10 puntos genéticos primitivos. Anshen no tuvo que mover un dedo. Mientras leía, Snow Charme podía ayudarlo a matar a las criaturas y Mermaid Princess las cocinaría para él e incluso se las daría de comer. Todo lo que necesitaba hacer era abrir la boca. Esta es una vida en el cielo. He desperdiciado más de 2 décadas. Así debería ser la caza. Anshen se sintió tan bien porque pudo ganar puntos genéticos mientras mentía. Si pudiera conseguir también ese espíritu real de cabello plateado, sería aún mejor, pensó Anshen para sí mismo. Había todo tipo de criaturas en el fondo del lago. Algunos Anshen no pudieron reconocer nada. Había mariscos del tamaño de un molino, langostas del tamaño de una motocicleta e incluso bestias marinas de diferentes formas. Había muchas criaturas mutantes. Sin embargo, como Crystal Palace no se podía mover, Anshen solo podía esperar a que las criaturas se acercaran al refugio para matarlas. Si entraba al agua, ni siquiera él sería rival para esas criaturas, sin mencionar a Snow Charme. Esto hizo que Anshen quisiera aún más el Palacio de Cristal. Si el Palacio de Cristal pudiera moverse como quisiera, podría matar a todas las criaturas que quisiera. Aún así, Anshen aún obtuvo ganancias increíbles. En solo una docena de días,
Había llenado sus puntos genéticos primitivos y ganó 17 puntos genéticos mutantes. Además del aumento de sus puntos genéticos, también ganó una docena de almas de bestias primitivas y un alma de bestia mutante. Estas ganancias fueron mucho mayores que en los días en que Ansem cazaba solo. La única vergüenza fue que no cazó ninguna criatura con sangre sagrada. Parecía haber solo una criatura divina que era la anguila plateada en el área del lago helado. Aparte de eso, estaba el cangrejo dorado. Durante los 12 días, Snow Charme había cazado muchas criaturas primitivas. Como Ansem no pudo terminar toda la comida por sí mismo, la apiló, queriendo venderla después de salir. Quién sabe, el cangrejo dorado era tan descarado que llegaba a comerlo todos los días, tratando la casa de Ansem como su cocina. Maldita seas, cangrejo. Debo aclararme contigo hoy. Ansem había tolerado su comportamiento durante días y sentía que debería estar al mismo nivel que el cangrejo dorado en términos de condición física. Entonces, planeó intentar matarlo y recuperar el palacio de cristal. Como de costumbre, el cangrejo dorado acudió a Ansem para robarle la carne nuevamente. Cuando se dio la vuelta, Ansem usó sus garras para golpear el caparazón del cangrejo. El cangrejo dorado reaccionó rápidamente. Tiró los 2 peces que había cogido. Dándose la vuelta, disparó su pinza a las garras de Ansem. Timbre. La pinza golpeó las garras y sonó como metal. Ansem retrocedió 3 veces antes de poder estabilizarse. El cangrejo dorado también retrocedió. Estaban más o menos al mismo nivel a juzgar por esta ronda. Al ver que su fuerza no era más débil que la del cangrejo dorado, Ansem se sintió muy feliz y agitó sus garras nuevamente. Sin embargo, esta vez, Ansem no golpeó la cabeza del cangrejo dorado, sino que lo rodeó usando sus habilidades de cometa. Muy pronto, Ansem encontró la oportunidad de golpear con fuerza al cangrejo en su caparazón. Sin embargo, las garras solo dejaron 3 marcas superficiales en el caparazón dorado y no lo aplastaron. Muy difícil. Después de luchar durante más de media hora, Ansem le dio varios golpes al cangrejo dorado, pero solo quedaron marcas superficiales. El cangrejo no resultó realmente herido. Ansem retiró sus garras y decidió usar sus puños para luchar contra el cangrejo dorado. Al golpear al cangrejo dorado, secretamente usó la fuerza yin. Sin embargo, dado que la fuerza yin solo penetra de 3 a 4 pulgadas, Ansem realmente no podría lastimar al cangrejo si golpeaba en el lugar equivocado. Auge. Ansem encontró la oportunidad de golpear al cangrejo dorado en la cabeza. De repente, vio al cangrejo dorado tambalearse como si estuviera borracho. Ansem estaba encantado y se acercó para golpearle la cabeza con fuerza. El cangrejo dorado parecía mareado por el golpe. Sus huelgas ya no eran organizadas ni contundentes. Durante varios golpes, Ansem había golpeado repetidamente la cabeza del cangrejo dorado. La fuerza yin se hizo profunda y el cangrejo dorado se mareó aún más. Ya no podía mantenerse erguido y cayó al suelo. Golpeando locamente el caparazón del cangrejo con sus puños, Ansem envió fuerza yin a su cabeza. Poco a poco dejó de moverse. El rey pinza dorada, criatura de sangre sagrada, asesinado. Se obtuvo el alma de la bestia del rey pinza dorada. Come su carne para ganar de 0 a 10 puntos genéticos sagrados al azar. Al escuchar finalmente la voz, Ansem se sintió muy feliz. Rápidamente comprobó el tipo de alma bestia del rey pinza dorada. Tipo de alma bestia de la criatura con sangre sagrada rey pinza dorada, armadura. Ansem convocó el alma de la bestia y de repente apareció una armadura dorada en su cuerpo, cubriéndolo por completo. Parecía delgado y fuerte, lleno de poder. A primera vista, esta armadura y la armadura del escarabajo negro eran muy similares. Ambos eran armaduras doradas que cubrían todo el cuerpo. Sin embargo, sus formas eran ligeramente diferentes. El casco de la armadura del rey pinza era claramente un cangrejo dorado. Con el tiempo volveré a tener una armadura divina. En el futuro, usaré el cristal negro para convertirlo en un alma de bestia de sangre sagrada enloquecida. En ese momento, creo que ni siquiera las armas divinas podrían dañarlo. Ansem estaba muy feliz. Estaba acostumbrado a llevar consigo una armadura divina. Cuando llegó al segundo santuario de Dios, siempre había querido su armadura, y este era su sueño hecho realidad.
Hansen se puso la armadura, se subió al bote y caminó lentamente hacia la cabina. Después de pasar el pasillo, había pasillos y habitaciones adentro por todas partes. No encontró ninguna otra criatura. Sin embargo, Hansen no pudo encontrar dónde estaba el quirófano, por lo que tuvo que convocar a la princesa Sirena. La princesa Sirena vio el camino de Hansen y pronto llegaron a la sala de operaciones que estaba en el nivel superior del velero de cristal. Al ver el timón de cristal, la princesa Sirena vitoreó y lo agarró. En el momento en que agarró el timón de cristal, Hansen sintió que todo el velero de cristal vibraba y hacía chirridos. Mirando desde la ventana de cristal que tenía delante, Hansen vio que el tiempo cambiaba y las velas se izaron. Todo el velero se elevaba lentamente. «Mi querido maestro, ¿a dónde quieres ir?». La princesa Sirena miró a Hansen, emocionada. Capítulo 521. Tesoro en el mar. Las 3 velas se izaron al mismo tiempo. El misterioso y hermoso velero de cristal se elevó lentamente desde el fondo del lago y flotó en el agua de una manera mágica, luciendo magnífico. «Mi niña, marcha hacia el océano». Hansen estaba increíblemente emocionado. Este velero de cristal era mucho mejor que un submarino. Era un buque de guerra interestelar en el agua. «Maestro, ¿quieres salir a la superficie?», preguntó la princesa Sirena. «No, marchemos hasta el fondo». Naturalmente, Hansen no dejó que el velero de cristal subiera a buscar problemas. «Sí, maestro», respondió la princesa Sirena y giró el timón en su mano. El velero de cristal gigante navegó repentinamente hacia el océano siguiendo el canal que conecta el lago y el océano. El paisaje en el fondo del mar era realmente increíble. Hansen vio una región de mariscos que se acumulaban como pequeñas montañas a lo largo de cientos de millas. Todo tipo de corales eran coloridos y glamorosos. Millones de peces jugaban en el océano. Monstruos gigantes que parecían dragones pasaban, haciendo temblar el corazón. Por suerte, el palacio de cristal era indestructible. De lo contrario, si fuera golpeado por la horrenda bestia, quedaría arruinado en poco tiempo. Auge, auge. Una tortuga de 2 cabezas que parecía una colina golpeó el palacio de cristal varias veces antes de alejarse lentamente. La cantidad de criaturas dentro del océano estaba más allá de la imaginación de Hansen. Sin embargo, no sabía cuál era el estado de esas criaturas. No podía cazar como deseaba por ese motivo. Además, Hansen quería comprobar primero lo que el océano tenía para ofrecer. Nadaban todo tipo de criaturas marinas que nunca antes había visto. Desde lejos, le pareció ver un río rojo que fluía en el fondo del mar. Sin embargo, cuando se acercó, descubrió que estaba formado por numerosos langostinos de concha roja, cada uno del grosor de una motocicleta. Estaban nadando entre las algas que crecían en el fondo del mar. A primera vista, Hansen no pudo ver el final de ellos y no sabía cuántos eran. A Hansen se le hizo la boca agua, así que ordenó al palacio de cristal que se detuviera. Sin activar la función para evitar el agua, Hansen abrió un canal que parecía una piscina. Cuando pasó uno de los langostinos de cáscara roja, Hansen usó la fuerza yin para golpearle la cabeza y lo mató instantáneamente. Eran 3 en total, redondos y brillantes. Estos serían raros en la alianza. ¿Esto también es un engranaje?, Hansen pensó para sí mismo. No estaba seguro de si estas perlas podían contarse como engranajes. Hansen recuperó varias vieiras más. Sin embargo, después de matarlos, descubrió que no todos eran criaturas mutantes. La mayoría de ellos eran simplemente criaturas primitivas, y solo las vieiras del tesoro con perlas plateadas eran mutantes. Había al menos decenas de miles de vieiras del tesoro en esta región. Hansen tomó una docena para comer y ordenó al palacio de cristal que siguiera adelante. Después de viajar unos días más y comer muchas criaturas marinas, Hansen había ganado una docena de puntos genéticos mutantes, haciendo que sus puntos genéticos mutantes llegaran a 33. Este día, vio desde lejos que en las profundidades del océano había una enorme ciudad que parecía una bestia gigantesca arrastrándose por el fondo del mar. Un refugio submarino. Hansen lo miró desde lejos y ordenó al palacio de cristal que se diera la vuelta, sin atreverse a acercarse al refugio. A juzgar por el tamaño del refugio, al menos era un refugio real.
Hansen estaba solo en ese momento y también estaba bajo el agua. No había manera de que pudiera conquistar el refugio real. Debido a que el refugio real había bloqueado el camino hacia el Palacio de Cristal, Hansen solo pudo intentar navegar hacia un lado. Sin embargo, el agua se volvió cada vez menos profunda y finalmente llegó a la orilla. Hansen miró a la orilla desde lejos y encontró a muchos humanos, fuera de sus expectativas. Había un castillo al lado de la orilla, que debería ser un refugio humano, para alegría de Hansenador. El campo de hielo estaba rodeado por el océano y bloqueado desde otros lugares por el refugio real. No había forma de que el campo de hielo contactara con el exterior. Sin embargo, ahora Hansen podría conducir el Palacio de Cristal y salir del fondo del mar. Esta fue una gran ruta comercial. Si lo usaba bien, era fácil ganar dinero. Estacionando el Palacio de Cristal en el fondo del mar, Hansen montó la anguila plateada para salir. Nadó hasta la orilla y planeó preguntar dónde estaba. Sin embargo, cuando se acercó a la orilla, descubrió que era diferente a lo que había imaginado. La razón de que hubiera tanta gente era que intentaban conquistar el refugio en la orilla. Frente al refugio, había muchas criaturas que parecían puercoespines, cubiertas de púas, que podrían dispararse como flechas. Los humanos cargaron varias veces pero no lograron atravesar la lluvia de púas. Mucha gente acabó resultando herida. Capítulo 522. Robar el espíritu frente al grupo de puercoespines. Un gigante de 9 pies de altura cubierto con una armadura de hierro negro corrió hacia el ejército de humanos sobre un enorme jabalí, sosteniendo un escudo de torre en una mano y un hacha doble en la otra. No había nadie entre los humanos que pudiera hacerle algo. Un evolucionado humano que parecía bastante en forma y debería tener una condición física de más de 100 estaba cortando con una larga espada al gigante. Sin embargo, todos los golpes fueron bloqueados por el escudo de la torre del guerrero gigante, que no resultó herido. Con el alboroto del enorme jabalí, nadie pudo detener el hacha doble en la mano del gigante. Hansen lo miró y se sorprendió. Este parecía ser un refugio aristócrata, por lo que el guerrero gigante debería ser un espíritu aristócrata, el equivalente de criaturas mutantes. Sin embargo, la defensa de su armadura y escudo era tan buena que incluso el evolucionado humano con más de 100 en índice de condición física no puede romper su escudo, lo cual fue asombroso. Junto con las púas provenientes de los puercoespines, los humanos no podían entrar al refugio en absoluto. Tampoco tuvieron oportunidad de destruir la piedra espiritual del guerrero gigante. ¡Qué buen espíritu de escudo de carne! No me lo perderé. Hansen estaba muy motivado. Ese espíritu era muy fuerte y musculoso. Junto con el escudo de la torre y la armadura, tenía una defensa increíble. Aunque era solo un espíritu aristócrata, no era peor que algunos espíritus reales en términos de defensa. Si pudiera conseguir este espíritu, le resultaría mucho más fácil matar criaturas en el futuro con un escudo. Hansen convocó la armadura dorada y salió corriendo del océano. Se dirigió directamente hacia el refugio espiritual. No sirvió de nada matar el espíritu. Debe agarrar la piedra espiritual lo antes posible. Las heridas fueron graves en el ejército humano. Mientras dudaban si debían retirarse, de repente vieron una figura dorada corriendo hacia el refugio espiritual a una velocidad increíble. El grupo de puercoespines se erizó y disparó púas a la figura dorada. Una lluvia de púas volaba hacia él. Mucha gente estaba nerviosa mientras miraba. Habían sufrido mucho con los pinchos y sabían lo buenos que eran. Incluso las armaduras mutantes no pudieron bloquear completamente su penetración. Había al menos 1000 púas disparando a la figura dorada. Es muy probable que al final el hombre muera. Sin embargo, la figura dorada no se detuvo en absoluto y se precipitó hacia las púas. Las púas lo golpearon como una tormenta, haciendo ruidos continuamente. Todas las púas que tocaron la figura dorada fueron alejadas o rotas, pero la figura dorada no resultó herida en absoluto. Todavía estaba cargando hacia el refugio espiritual a gran velocidad. Ronda tras ronda de púas no afectó en absoluto a la figura dorada. La figura dorada pronto se convirtió en los puercoespines. Mientras se movía, ya mató a varios puercoespines. Los puercoespines que custodiaban el refugio de repente se convirtieron en un desastre, mientras que la figura dorada se apresuró a entrar en el refugio espiritual.
Todo pasó muy rápido. Cuando la figura dorada desapareció en el refugio, el ejército de humanos se dio cuenta de lo que había sucedido. Como los puercoespines estaban desorganizados, los humanos comenzaron a cargar con todo lo que tenían. El espíritu guerrero gigante lo vio entrar al refugio espiritual y quedó asombrado. Montado sobre el jabalí gigante, corrió hacia el refugio. Sin la ayuda del guerrero gigante, los desorganizados puercoespines se debilitaron aún más frente al ejército de humanos. Al poco tiempo, los humanos entraron al refugio. Dentro del refugio, vieron cuerpos de criaturas tirados por todas partes. La figura dorada se precipitó hacia el interior del refugio sin parar. Ni siquiera los grupos de criaturas pueden detenerlo en absoluto. Sin arma, mató a todas las criaturas que tenía delante y entró en el salón más magnífico del castillo. El espíritu guerrero que montaba el jabalí lo persiguió como loco, pero ya era demasiado tarde. Cuando el espíritu guerrero llegó al salón, la figura dorada ya había salido del salón, con una gema brillante en la mano. Golpear. Cuando el espíritu guerrero se acercó a la figura dorada, no lanzó un ataque suicida hacia el hombre como la gente esperaba. Sorprendentemente, se arrodilló frente a la figura dorada. M.A.D. Shield está dispuesto a darle a su maestro el alma más pura, seguir a su maestro toda su vida y nunca traicionarlo. Todos se sintieron asombrados al ver esta increíble escena. Era muy raro que un espíritu ofreciera su lealtad. Además, uno debe vencer al espíritu antes de que el espíritu ofrezca su lealtad. Sin embargo, la figura dorada ni siquiera luchó contra el espíritu guerrero, pero el espíritu ya le dio su lealtad. La probabilidad de que esto sucediera era probablemente menos de 1 entre 10.000. Al ver la figura dorada colocando la piedra espiritual en la frente del espíritu, la gente casi quedó cegada por la fuerte luz de la piedra. Entonces, tanto el espíritu como la piedra espiritual desaparecieron. Obviamente, su maestro los había devuelto. Después de que el espíritu desapareció, las criaturas en el refugio se convirtieron en un desastre. El jabalí gigante que era la montura del espíritu rugió y cargó contra la figura dorada. Sin embargo, la figura dorada no intentó esquivarla en absoluto. En el momento en que el jabalí gigante se acercó a su cara, su puño cubierto con una armadura dorada golpeó al jabalí. Frente a la criatura gigante que corría como vehículos blindados, la figura dorada simplemente retiró su puño casualmente, mientras que al jabalí gigante de repente le salió sangre de todos los agujeros de su cuerpo, muriendo a los pies de la figura dorada. Fuerte, es demasiado fuerte, todos se quedaron sin aliento. Justo ahora, cuando estaban peleando afuera, los humanos habían visto cuán fuerte era la montura gigante. Incluso los evolucionistas con un índice de aptitud física superior a 100 no podrían afrontarlo de frente. Sin embargo, la criatura fue asesinada por la figura dorada de un solo golpe. Dólar, debe ser dólar. El dólar está entre nosotros, alguien exclamó de repente, haciendo que la gente sintiera escalofríos. Sí, la armadura dorada, la actitud invencible. ¿Quién más podría ser además de dólar? Maldita sea. Resulta que el dólar está aquí. El dólar es simplemente invencible, incluso en el segundo santuario de Dios. Dólar, te amo. Con dólar aquí, nunca les tendremos miedo a las criaturas. Ese golpe es tan malo. Ansem no se quedó en absoluto. Después de matar al jabalí, saltó a lo alto del palacio y rápidamente abandonó el refugio. Básicamente estaba robando el espíritu de otras personas y se sentía demasiado avergonzado para quedarse. Capítulo 523. Gran ganancia. El artículo $1 visto en la playa de Yellowstone pronto atrajo mucha atención en Skynet. El artículo describía cómo Dólar surgió de la nada, venció a todos los puercoespines, se ganó la lealtad del espíritu y mató al jabalí gigante de un solo puñetazo, entre otros detalles. Al final, también elogió a Dólar por no quedarse con los elogios. Si fuera Ansem quien estuviera leyendo este artículo, se sentiría bastante avergonzado. No estaba siendo desinteresado, pero no quería que lo regañaran por robar el espíritu después de que otras personas hubieran sacrificado sus vidas. Sin embargo, la armadura dorada de Dólar era tan famosa que la gente simplemente lo trataba como a Dólar después de ver la armadura dorada. La mayoría de la gente no sabía que Ansem ya había vendido su armadura dorada.
Sin conocer al propio Hansen, otras personas solo pudieron determinar si era él por la armadura. Si quien lleva una armadura dorada es $1, entonces habrá innumerables dólares. Este es definitivamente real. Su arrogancia y fuerza lo demuestran todo. Está cubierto con una armadura. ¿Se nota que es arrogante? Por supuesto. ¿Quién es $? Es tan incomparable que podría decir que es él por una placa de acero de 3 pulgadas de espesor. ¿Cómo puede su armadura bloquear mis ojos? Yo estaba allí. Él es 100% $. Tan fuerte. Mató al jabalí de un solo golpe. Hasta donde yo sé, $. Había vendido su armadura dorada hace mucho tiempo. El que conociste definitivamente no es él. Definitivamente es él. Pude sentir que él es $. Y me miró lleno de amor. Creo que está enamorado de mí. Despierta, hijo. Mucha gente discutía si era $. O no. Algunos lo creían, otros no. Nadie podía convencer al otro de que era lo contrario. Pronto se convirtió en una pelea. Al mismo tiempo, Hansen estaba sentado en el Palacio de Cristal, observando el nuevo espíritu que había adquirido, M.A.D. Schild. Como esperaba, se trataba de un espíritu aristócrata. Con más de 9 pies de altura, estaba cubierto con una armadura de hierro negro. Con un escudo de torre y un hacha doble, parecía un dios antiguo. El tipo tenía un escudo a su nombre, por lo que su escudo era especialmente fuerte. Las garras de Hansen atacaron el escudo y solo dejaron una marca de aproximadamente 3 pulgadas de profundidad. En términos de defensa, M.A.D. Schild era definitivamente el equivalente de una criatura con sangre sagrada. Si no fuera por el hecho de que las garras con patas de fantasmas estaban enloquecidas, las armas ordinarias de sangre sagrada serían aún menos amenazantes para él. Desafortunadamente, él no es un espíritu de mujer bonita. Hansen se sintió avergonzado. Al principio quería formar una pandilla llena de espíritus bonitos. Sin embargo, los espíritus eran tan raros que bien podría reclutar algunos espíritus masculinos primero. En el futuro, el Crystal Palace necesitaba mucha ayuda a bordo para poder obtener una gran cantidad de criaturas marinas. Sin embargo, Hansen no quería reclutar demasiados humanos, sino que prefería sus propios espíritus. Después de descansar medio día, Hansen volvió a la orilla y preguntó sobre la situación cercana. Este era el mar de Yellowstone. No muy lejos de la playa había un bosque. En el bosque había muchos refugios humanos. Sin embargo, también había muchos refugios espirituales. Los humanos y los espíritus luchaban intensamente. Este es un lugar verdaderamente diseñado para el cultivo humano. En el campo de hielo hay tan pocos recursos que ni siquiera puedo tener espíritus de caballero. Hansen pensó para sí mismo. Mientras pensaba cómo debería utilizar sus recursos actuales, de repente escuchó una grieta en el mar de su alma, lo que hizo que Hansen se sintiera feliz. Miró el mar de su alma y vio que el capullo de luz del gruñidor dorado se había roto. El gruñidor dorado, que era todo dorado y brillante, salió del capullo. Parecía que su cuerpo se había vuelto completamente dorado, como una estatua de oro, luciendo mucho más fuerte. Super criatura enloquecida, gruñidor dorado, montura. El enloquecido gruñidor dorado había mejorado mucho tanto en velocidad como en fuerza. Incluso podría compararse con las monturas de sangre sagrada en el segundo santuario de Dios. Además, su capacidad para cambiar de tamaño era algo que una montura divina ordinaria no tenía. Hansen le dio el cristal negro al lobo nevado, y el lobo nevado mutante se convirtió en un alma de bestia enloquecida después de solo un día. Mientras alimentaba con el cristal negro a sus almas de bestias, Hansen ordenó a la princesa Sirena que llevara el palacio de cristal al campo de hielo. Debido a que los recursos eran ricos cerca del mar de Yellowstone, las almas de las bestias eran relativamente baratas en esa zona. Si quisiera vender sus almas de bestia, debería regresar a Goody Shelter para obtener un buen precio. Cuando regresó, Hansen intentó hacer que el palacio de cristal fuera directamente al mar cerca del refugio de la diosa. Su viaje fue bastante tranquilo. El refugio de la diosa estaba rodeado por el océano en 3 direcciones. Por tanto, era fácil llegar al mar cerca del refugio. No encontró otros refugios bajo el agua y se ahorró la molestia de atravesar la región montañosa. En su camino de regreso,
Hansen cazó una gran cantidad de criaturas primitivas y algunas criaturas mutantes que encontró en el agua, las puso en la espalda del gruñidor dorado y regresó a Goody Shelter. Cuando la gente en el refugio vio el gruñidor dorado y la montaña de carne, todos se sorprendieron. Cada vez había menos criaturas que podían cazar cerca, por lo que nunca habían imaginado una escena como esta. Al escuchar la noticia, Young Manly también vino. Al ver la enorme pila de criaturas, también quedó aturdida. Manly, cuenta la carne y podrás decidir cómo venderla. Luego, Hansen transfirió todas las almas de bestias primitivas y almas de bestias mutantes que había obtenido a Young Manly, pidiéndole que las vendiera todas. Young Manly vio las docenas de almas de bestias que Hansen le transfirió, muchas de las cuales no solo eran mutantes, sino también enloquecidas, lo que la hizo sentir bastante incrédula. ¿De dónde sacaste la carne y las almas de las bestias? Young Manly miró a Hansen con una expresión complicada. Los cacé en el mar. Hansen sabía que las criaturas parecían del océano y no había forma de ocultarlo. El mar. Young Manly se sorprendió aún más. Era mucho más difícil cazar en el mar que en tierra. Soy un tipo que podría matar al tigre en la montaña y al dragón en el mar. ¿No es absolutamente normal para mí poder cazar en el océano? No hay necesidad de mirarme así. Hansen sonrió y dijo. Young Manly no quería sonreír. Aunque Hansen estaba bromeando, ella entendió que la dificultad de la tarea no era una broma. ¿Cómo logró eso? Young Manly sintió que le resultaba cada vez más difícil entender a Hansenador. Cuando estaba en el primer santuario de Dios, sentía que Hansen era inferior a Dolar. Sin embargo, después de que se conocieron en el segundo santuario de Dios, lo que hizo Hansen la sorprendió cada vez. En este momento, Young Manly ya no tuvo el pensamiento que tuvo al principio. Capítulo 524. Estudiar el idioma antiguo. Todos los miembros de Goody's Gang compraron algo de carne y alma de bestia a un precio muy bajo. Sin embargo, las personas ajenas a la pandilla solo podían comprar la carne y las almas de las bestias a un precio elevado. Aún así, todavía había mucha gente compitiendo por ellos. Los recursos en Goody Shelter eran tan limitados que si no competían por ellos, mucha gente los querría. Hansen planeaba vender cosas como esta de vez en cuando en el futuro. El dinero que ganara le bastaría para gastarlo en la alianza. Sin embargo, Hansen no estaba realmente obsesionado. No quería perder demasiado tiempo en eso, sino centrarse en su propia evolución. Quedaba mucha carne del cangrejo dorado. A Hansen le tomaría unos días comérselos todos. Además, comer lo mismo todos los días no era divertido y quería cambiar de comida de vez en cuando. Hansen decidió tomarse unos días libres. Cuando terminó de comer la carne del cangrejo dorado, pensó que era hora de intentar matar a la gárgola enloquecida en el nido. Cuando regresó con Daphne, Annie lo ignoró cuando fue a ver a su novia, sin siquiera mirarlo. Hansen estaba bastante feliz de que Annie no hiciera nada. No quería provocarla y también la ignoró. Hansen, ¿no estás interesado en el idioma antiguo? Recientemente ha venido un experto en esa materia. Si estás interesado, puedes ir a verlo. Al escuchar las palabras de Ji Yanran, Hansen se emocionó de inmediato. Rápidamente preguntó, ¿qué experto en lenguas antiguas? ¿Por qué tendríamos uno aquí? Ji Yanran sonrió y dijo, el profesor Su tiene mucho talento en lingüística. Además, es toda una celebridad en la alianza. Además de las lenguas antiguas, ha estudiado muchas lenguas de otras especies. Si es famoso, ¿me ignorará si voy a verlo? Preguntó Hansenador. No me parece. La gerencia le pidió que viniera a enseñarnos algunos conocimientos sobre los cristalizadores. Podrías ir a echar un vistazo primero. Si tienes la oportunidad, pregúntale sobre el idioma antiguo. Eso debería estar bien, respondió Ji Yanran. Hansen sabía lo que había sucedido. Desde el último incidente, Daphne no tuvo la oportunidad de volver a realizar ninguna tarea. Se reclutó gente nueva y se reorganizaron algunos asuntos. Esta vez, la gerencia le pidió al profesor Su que les enseñara sobre la cultura cristallicer, por lo que obviamente no habrá ninguna tarea en un corto periodo de tiempo. Esto también demostró que la dirección estaba prestando mucha atención a Daphne. Naturalmente, Hansen estaba muy interesado en el idioma antiguo.
Ahora podía leer todo el Sutra Dongxuan, pero eso no significaba que pudiera entenderlo. Hansen todavía no entendía muchas partes y no quería practicar artes marciales antes de entender lo que estaba pasando. Cuando llegó el momento de la conferencia del profesor Su, Hansen fue a asistir. Inesperadamente, vio al líder del escuadrón gordo y a otros soldados de la cocina. Después de charlar con ellos un rato, se enteró de que la conferencia era obligatoria. A excepción de algunos oficiales superiores y guardias, incluidos Annie y Hansen, todos debían llegar a la conferencia a tiempo. El lenguaje de Kristallicer era demasiado complicado. En otras palabras, ni siquiera eran palabras, sino más bien imágenes. Se juntaron todo tipo de líneas complicadas para crear una imagen que parecía la estructura interna de una máquina. De hecho, fue muy difícil aprender el significado. Incluso con el cerebro de Hansen fortalecido, sintió que era difícil memorizar esas imágenes. Los otros soldados sintieron aún más dolor. Cuando fueron a la conferencia, sintieron que no entendían nada. Aunque fue muy difícil de aprender, Hansen todavía estaba prestando atención a la conferencia y trató de memorizar. Parecía haber algún tipo de conexión entre el gato de 9 vidas y los cristalizadores. Además, iría a las ruinas de todos modos en el futuro, por lo que no estaría de más entender más sobre el lenguaje Kristallicer. Después de la conferencia del profesor Su, Hansen caminó rápidamente hacia el profesor y lo saludó. Profesor Su, tengo una pregunta sobre otros idiomas que quiero hacerle. Me pregunto si tienes tiempo. El profesor Su era un general en términos de rango militar, mucho más alto que el de Hansenador. Sin embargo, el profesor Su no tenía ningún poder. ¿Se trata de los cristalizadores? Cuéntame sobre eso. El profesor Su fue bastante tranquilo. Quiero preguntarte algo sobre el antiguo idioma de la Alianza, dijo Hansenador. El profesor Su miró sorprendido a Hansen de arriba abajo y le preguntó, ¿has estudiado el idioma antiguo? A medida que recordaba más y analizaba más, naturalmente mejoró en esta área. Debido a que compartían intereses comunes, el profesor Su y Hansen se sentían cada vez más felices mientras conversaban. Y Hansen impresionó aún más al profesor Su. El profesor Su le dijo algunas cosas a Hansen, que Hansen pudo recordar y comprender rápidamente. Incluso podría discutir con el profesor Su o plantear una pregunta más profunda, lo que hizo que el profesor Su apreciara mucho a Hansenador. Mientras los dos charlaban, se olvidaron de comer. Al final, la comida se les había enfriado y eran las únicas 2 personas que quedaban en la cafetería. Cuando la cocina estaba a punto de cerrar, tuvieron que irse. Antes de irse, el profesor Su le dio a Hansen algunos materiales sobre el idioma antiguo y le pidió que los leyera. También le dijo a Hansen que se preguntara si Hansen no entendía. Capítulo 526. Alma bestia de pesadilla. Cuando Hansen estuvo nuevamente en el nido, convocó a todas sus almas de bestias. Durante el tiempo que pasó en la Alianza, el rey Pinza Dorada ya se había convertido en un alma de bestia de sangre sagrada enloquecida, y la armadura dorada se veía aún mejor en este punto. También se había invocado el glifo de gárgola. El pájaro del desierto revoloteaba sobre su cabeza, realzando aún más todas las almas de las bestias. Hansen sintió que tenía suficiente fuerza para volar un planeta. Por supuesto, eso fue solo una ilusión. Sin embargo, estaba mucho mejor que antes. De nuevo en el nido, la gárgola plateada y enloquecida rápidamente corrió hacia él. Hansen no lo esquivó esta vez, bloqueando el brazo de la gárgola con sus garras de fantasmas. Estallido. Las garras y el brazo de la gárgola chocaron repentinamente, dejando una nueva herida larga en el brazo de la gárgola. De repente la sangre plateada comenzó a fluir. Hansen dio medio paso atrás. Su fuerza no era más débil que la de esta criatura enloquecida. La gárgola rugió ferozmente, tratando de agarrar a Hansen con sus garras, sus uñas parecían dagas plateadas. Hansen no era más débil que él en términos de fuerza o velocidad. Además, su juego de pies era mucho mejor que el de las criaturas. Entonces, no había forma de que Hansen dejara que eso lo atrapara. Mientras se balanceaba, no solo esquivó los ataques, sino que también logró dejar rasguños en la gárgola, haciéndola sangrar. La gárgola rugió enojada, pero no pudo hacerle nada a Hansenador.
Ni siquiera podía tocar el cuerpo de Hansen porque las habilidades de navegación de Hansen eran muy buenas. Mientras Hansen se sentía contento, la gárgola de repente lo arañó. Justo cuando esquivó el ataque, los brazos de la gárgola de repente ganaron 2 pulgadas y todavía lo arañaban. Los 10 clavos que parecían dagas plateadas de repente golpearon la armadura de Hansenador. Timbre. El sonido del metal hacía que a la gente le doliera el oído. Sin embargo, los clavos que parecían dagas no lograron penetrar la armadura, solo dejaron algunas marcas superficiales en ella. Hansen estaba más que sorprendido. Combinados con una armadura dorada enloquecida y un glifo de gárgola enloquecido, la defensa era increíblemente fuerte. Incluso la gárgola enloquecida no logró lastimarlo. Este ataque le dio a Hansen más confianza. Las alas de sangre sagrada deberían ser lo suficientemente rápidas en el segundo santuario de Dios. Sin dudarlo, Hansen alimentó el cristal negro con la pesadilla. Las alas de sangre sagrada enloquecidas deberían ser las más rápidas que los humanos hayan visto jamás en el segundo santuario de Dios. Con alas de pesadilla, a menos que se hubiera encontrado con una supercriatura, Hansen podría ser el rey del segundo santuario de Dios. Será aún mejor si tengo un arco y una flecha sagrados. Luego, podría volver a la cima y contemplar todo el segundo santuario de Dios. Hansen sintió que era una lástima que las almas de las bestias con arco y flecha de sangre sagrada fueran difíciles de encontrar. Después de destruir el huevo, Hansen no tenía ninguna necesidad de quedarse en Goody Shelter, por lo que decidió comprobar la situación en el campo de hielo. Anteriormente, Lee Singlun y los demás ya habían estado discutiendo la posibilidad de derribar el refugio del espíritu real. Hansen se preguntó si habían llegado a un acuerdo. Si los 3 refugios pudieran unirse para conquistar el refugio del espíritu real, Hansen tendría la oportunidad de obtener otro espíritu real. Usando Crystal Palace, Hansen entró al lago helado desde el mar. El ángel, Snow Charme, Meopt y Meadeschild también fueron convocados por Hansenador. No tenía necesidad de preocuparse por ser visto por otros, y su viaje fue bastante agradable. Snow Charme y Meadeschild estaban a cargo de cazar a las criaturas en el agua. Después de conseguir carne mutante, la princesa Sirena y el arcángel le servirían. Estaba simplemente en el cielo. Al llegar al lago congelado, Hansen había ganado 3 puntos genéticos mutantes más, debido a que la criatura mutante asesinada era demasiado grande, por lo que Hansen solo había terminado 1/3. En cuanto a las criaturas gigantes que parecían muy feroces, pensó que debería aprender algunas artes hipergénicas que pudieran usarse bajo el agua, para poder cazar esas criaturas más tarde. Incluso si no pudiera comer toda esa carne, podría dársela al arcángel. Cuando el arcángel se transformara, Hansen sería invencible en el segundo santuario de Dios. Cuando regrese a la Alianza, debo encontrar una manera de conseguir un arte hipergeno que pueda usarse bajo el agua. Me pregunto si hay alguno que pueda permitirme respirar bajo el agua, se preguntó Hansenador. Volvió al refugio Starbeel. Antes de que Hansen fuera a Lishinglun, Futing encontró a Hansenador. Hansen, finalmente te encontré. He hecho un acuerdo con Blackhawk y Philip. Atacaremos el refugio real en un par de días. Ven y ayúdame, ¿quieres? Dijo Lishinglun emocionado. Capítulo 525. Nuevo entendimiento. Después de charlar un largo rato con el profesor Su, Hansen se sintió inspirado. Los materiales que recibió del profesor Su también fueron de gran ayuda para él. Las cosas que antes no podía entender, logró percibirlas después de leer los materiales del profesor Su. Después de eso, cuando volvió a leer el Sutra Dongxuan, tuvo muchas comprensiones nuevas. Aunque todavía había lugares que no entendía, tenía una comprensión más profunda del texto. Desafortunadamente, había demasiadas terminologías técnicas sobre el cultivo en el Sutra Dongxuan. Debido a que fue escrito hace mucho tiempo, Hansen todavía se sentía difícil de entender y traducir todo con lo que había aprendido. Sin embargo, después de leer los materiales y hacerle algunas preguntas al profesor Su, Hansen obtuvo algo nuevo y tradujo otra técnica. La razón por la que Hansen pudo hacer eso fue porque había leído el Sutra Yin Yang, en el que se basó Yin Yang Blast. Esta técnica en el Sutra Dongxuan se centró en la fuerza Yin, que tenía mucha similitud con el Sutra Yin Yang.
Sin embargo, obviamente la técnica era mejor. Si pudiera practicar bien, podría hacer que su fuerza penetrara un objeto grande. Era un poco exagerado decir que podía golpear al toro detrás de la montaña, pero no le resultaría difícil atravesar una placa de acero de varios pies de espesor. Hansen era un gran admirador de la fuerza yin, por lo que practicó de acuerdo con la técnica registrada en el sutra. Si pudiera alcanzar ese nivel, en el futuro, podría golpear los órganos internos de la criatura cuando se encontrara con una y no necesitaría romper su dura piel y huesos. Después de varios días, Hansen sintió que ya había podido utilizar mejor la fuerza yin. Originalmente, solo podía penetrar de 3 a 4 pulgadas, pero ahora ya podía penetrar un pie. Este sutra es en verdad un gran libro. Merece ser llamada la mejor técnica secreta de un hombre fuerte. Si pudiera aprender el verdadero contenido, debería ser incluso mucho mejor que Hadeskin. Hansen quería traducir todo el texto de inmediato, pero no puede apresurarse. Si practicaba antes de comprender, podría haber peligro y riesgo. No existe una solución genética diseñada para el Sutra Dongfang, por lo que podría lastimarse. Cuando descansó durante más de 10 días, comiendo cangrejo dorado todos los días en el refugio, finalmente terminó de comer el cangrejo y obtuvo 7 puntos genéticos sagrados. Actualmente, Hansen tenía 28 puntos genéticos sagrados. Hansen, supercuerpo, espíritu rey estado, evolucionado esperanza de vida, 300 requisito para la próxima evolución, 100 puntos genéticos. Puntos genéticos poseídos, puntos genéticos ordinarios 100, puntos genéticos primitivos 100, puntos genéticos mutantes 43, puntos genéticos sagrados 28. Al comprobar su progreso, Hansen sintió que el número era bastante bueno para alguien que había ingresado al segundo santuario de Dios por menos de un año. Actualmente, el índice de condición física de Hansen definitivamente había superado los 120. Le hizo falta una prueba para averiguar el número exacto. De todos modos, ahora era mucho más fuerte que Tiger of Blue Blood en el pasado. Hansen estimó que cuando alcanzara el máximo de los 4 tipos de puntos genéticos, debería poder alcanzar 170 o 180. Se preguntó qué tan fuertes eran las supercriaturas del segundo santuario de Dios y si para entonces podría cazarlas. Era demasiado pronto para pensar en eso a estas alturas. Lo más importante para él era llenar sus puntos genéticos sagrados. En cuanto a los puntos genéticos mutantes, Hansen no estaba tan preocupado, porque había muchos puntos genéticos mutantes en el océano. Si tuviera paciencia, le resultaría fácil llenar los puntos genéticos mutantes. Sin embargo, para matar una criatura divina en el océano, se necesitaría mucho trabajo. La capacidad de los humanos para luchar se reduciría enormemente en el agua y no podrían respirar en el agua. Incluso Hansen tenía miedo de luchar contra una criatura marina del mismo nivel que él. Una vez que tuvo un accidente en las profundidades del océano, no tuvo forma de huir. Primero iré a matar a la gárgola enloquecida. Hansen volvió a entrar al santuario de Dios y decidió ir al nido. Las almas de las bestias de sangre sagrada todavía eran muy atractivas a los ojos de Hansenador. Además, las almas de bestias de los huevos normalmente eran muy buenas y de tipos raros. Sin embargo, antes de que Hansen abandonara el refugio de la diosa, Fu Ting lo encontró. Capitán, escuché que tiene varias almas de bestias mutantes enloquecidas en las que trajo. Fu Ting sonrió y preguntó. Hay 2. ¿Qué? ¿Los quieres? Capítulo 527. Escarabajo plateado. Me temo que tengo que decepcionarte. Soy enemigo de Black Oath, así que debería ser un inconveniente para mí ir contigo. Hansen sonrió y dijo. ¿Tú eres quien hirió a Black Oath y robó al rey pez serpiente? Li Xinglun recordó de repente, mirando a Hansen con sorpresa. No soy otro que yo. No creo que debamos ir juntos. Cuando comenzaste la pelea, me uniré a ti en ese momento, dijo Hansenador. Eso servirá. Sin embargo, debes tener cuidado. En ese momento, todos los luchadores avanzados en Black Oath Shelter estarían allí. Si Black Oath hiciera algo para hacerte daño, te resultaría difícil escapar. Estoy a cargo de atacar desde Occidente, tú podrías ir a mi lado, reflexionó y dijo Li Xinglun. ¿Quién es el encargado de atacar la puerta principal? Preguntó Hansenador.
Blackhood es el más fuerte, así que está haciendo eso. Después de que Anshen preguntara sobre algunos detalles más, se levantó para irse. Sin embargo, había decidido ir a la puerta principal donde estaría Blackhood. Por supuesto, antes de conquistar el refugio, Anshen no frustraría los esfuerzos de Blackhood. Sin embargo, después de derribar el refugio espiritual, Anshen ya no sería cortés. Fue la primera vez que los evolucionistas humanos se unieron en el campo de hielo. La escala fue enorme. Se veían evolucionistas preparando y transportando suministros por todas partes. Algunos mejores luchadores estaban a cargo de cazar a las criaturas cercanas. Debido a que los recursos eran tan limitados en el campo de hielo, los humanos solo pudieron luchar contra el refugio real después de desarrollarse durante más de 100 años y un par de generaciones. Sin embargo, era necesario gastar todo en el campo de hielo para que los humanos tuvieran éxito. Si los humanos perdieran, sufrirían una pérdida tan grande. Por tanto, nadie se atrevió a aflojar. Además, debe haber algunos problemas con respecto al mando. Una vez conquistado el refugio, nadie podía garantizar que los humanos no pelearían entre sí por la distribución de las ganancias. Anshen no tenía prisa por ir allí. No sirvió de nada ir demasiado pronto. Le gustaría ir después de que la pelea hubiera comenzado. De hecho, como dijo Li Xinglun, las tres fuerzas lanzaron un ataque unido contra el refugio real después de 2 días. Blackhood Shelter estuvo a cargo de atacar la puerta principal del refugio real. Él es capaz de comandar una guerra a tan gran escala. Bastante talentoso, pensó Anshen para sí mismo. Sin embargo, un enemigo era un enemigo por muy bueno que fuera. Debido a que durante más de 100 años, los humanos habían sido intimidados por este refugio real y habían luchado contra él varias veces, los humanos tenían una profunda comprensión de cuán fuerte era el refugio real. Después de la discusión, las tres fuerzas lanzaron el ataque con preparación. Aunque el espíritu real era fuerte, empezó a decaer. Parecía que no podría resistir los ataques de las tres fuerzas durante mucho tiempo. Sin embargo, el espíritu de cabello plateado no planeaba atacar. Ella estaba observando fríamente todo el campo de batalla desde lo alto de la pared, moviendo su bastón de vez en cuando, ordenando a las criaturas que lucharan. Si esto continúa, el refugio será conquistado si el espíritu de cabello plateado no tuviera otras criaturas que la ayudaran, pensó Anshen para sí mismo. Si fuera un refugio aristócrata, Anshen ya habría entrado para robar la piedra espiritual. Sin embargo, era un refugio real y no sabía si había más criaturas sagradas dentro. Incluso si Anshen entrara, no necesariamente podría encontrar la piedra espiritual. Mientras Anshen pensaba, vio al espíritu de cabello plateado viviendo la guerra. Sin embargo, no se unió al campo de batalla, sino que regresó al refugio. Anshen se sorprendió por su movimiento. Actualmente, la pelea había entrado en una etapa muy feroz. El ejército de criaturas estaba en desventaja. Si perdieran su mando, ¿no perderían incluso antes? Cuando Anshen se sentía desconcertado, de repente vio que la tierra comenzaba a temblar en el campo de batalla frente al refugio. Muchas piedras se rompieron y escarabajos plateados empezaron a salir como olas. Por donde pasaban los escarabajos plateados, los cuerpos tanto de humanos como de criaturas eran devorados por completo, provocando que a uno le picara el cuero cabelludo. Comenzaron a aparecer cada vez más huecos en el terreno y salieron numerosos escarabajos plateados. De repente, todo el campo de batalla era un desastre. Tanto los humanos como las criaturas se apresuraban a correr para salvar sus vidas. Nadie tenía intención de continuar la lucha. Los humanos y las criaturas que luchaban entre sí hace un minuto comenzaron a escapar juntos. Era difícil imaginar que estuvieran luchando por la vida o la muerte en este momento. Incluso la enorme serpiente y la bestia gigante corrían lo más rápido que podían. Parecía que les tenían mucho miedo a los escarabajos plateados. Anshen también estaba bastante asustado. Sin embargo, después de una cuidadosa observación, descubrió que el individuo de los escarabajos plateados no era tan fuerte. Eran un poco más fuertes que las criaturas primitivas, pero más débiles que las criaturas mutantes. Sin embargo, había muchos y sus bocas eran muy afiladas. Incluso las criaturas con sangre sagrada tenían sus debilidades,
por lo que les resultaba doloroso tener un escarabajo plateado dentro de su cuerpo. Sin embargo, Anshen sintió que había llegado su oportunidad. Está sintonizando el canal de YouTube Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.